Gracias amigos internautas de Noticias Radio Oficial, Política y Mercadotecnia Guanajuato. Es un placer estar con ustedes aquí en Celaya, Guanajuato. Hoy me encuentro con un joven entusiasta político, él, que además un asesor para muchas empresas en el estado de Guanajuato y en la República Mexicana. Me refiero a Eric Javier Huerta Sánchez, quien él es aspirante a la coordinación de la Cuarta Transformación aquí en el estado de Guanajuato. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Gracias por invitarme aquí a tu espacio. Eric, bueno, hemos visto que eres un joven talentoso en el sentido de la política, de empresario, pero sobre todo que ahora has tomado una determinación. Esa determinación es buscar dirigir la defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Guanajuato. Así es, José, y justamente ayer los consejeros del partido de Morena aquí en el estado de Guanajuato decidieron dar su propuesta, que consiste en promover la figura de Ricardo Sheffield, de Ernesto Prieto Ortega, de Antares Vázquez y de Alma Alcaraz. Los demás nos dejaron fuera de su propuesta porque pues obviamente ellos deben su posición ahí en el Consejo de Morena gracias a estos personajes. Es decir, ¿los dejan fuera, los eliminan? Pues nos dejan fuera de la participación, fuera de un proceso para que nos conozca la gente, para que estemos cerca de la gente y para que la gente decida quién es la mejor propuesta, porque además el partido de Morena eliminó incluso los debates. Yo me registré, obviamente esperando que se iba a dar un ejercicio democrático, plural, incluyente y donde nos iban a permitir contrastar ideas y decir abiertamente qué es lo que pensamos y por qué consideramos que nuestro proyecto es el más adecuado y el más pertinente y con más alcance para lograr triunfar en el 2024 aquí en Guanajuato, donde se requiere mucha democracia. Es decir, entonces Morena dice Movimiento de Regeneración Nacional, no hay ningún movimiento al interior para que haya una regeneración de nuevos pensamientos, se quieren quedar enquistados las mismas gentes. Así es, no ha habido el movimiento de la regeneración por la regeneración. Eso es lo que yo he estado denunciando y ha sido un activismo político de mi parte protestar por estas prácticas de antaño, las viejas mañas, los viejos vicios, los malos hábitos que se han venido arrastrando y que se siguen practicando ahí en la partidocracia, sobre todo en un partido que nos prometía democracia, en un partido que nos ha prometido hacer las cosas diferentes, pues al tiempo más bien hemos visto cómo hay un traspaso más bien del partido a los mismos políticos de siempre. Y vaya, Ricardo Sheffield, bueno, pues viene del Partido Acción Nacional. Ernesto Prieto sí viene de la izquierda, del PRD. Antares, pues es de una familia priista. Y esta Alma, pues viene de lo que era el Partido Acción Nacional. Así es. De hecho, estamos viendo prácticamente ahí la fórmula como de los fundadores, ¿no? Que sería Ernesto Prieto Ortega y Antares Vázquez, contra lo de los neomorenistas que representa Ricardo y Alma. Yo he visto que tú has sido muy crítico con bases. Salió la convocatoria que toda persona que en Morena, el partido del presidente de la República, si hubiera utilizado espectaculares, hubiera utilizado bardas, estaba ilegible. ¿Cómo? Por haber usado dinero para promocionar su imagen. Así es. Así estaba en la convocatoria, que toda esa gente no podía participar. Así es, justamente. Está muy bien especificado en los estatutos y eso fue algo que, justamente como tú señalas, yo estuve denunciando explícitamente, que pues ya estaban eliminados de antemano. Pero pues ahí están los resultados de estas prácticas del gandallismo, del prepotente, de quien quiere ser un aborazado y quiere controlarlo todo. Son prácticas muy infantiles, parece que expresan sus traumas infantiles de querer tenerlo todo y un gran egoísmo de su parte y además una poca honestidad para el ejercicio. Yo he actuado de forma digna y congruente y he acatado todos los principios
que el propio presidente de la República ha pronunciado y que ha expresado. Y además he sido congruente en mis convicciones y en mis principios de haber respaldado, fundamentado y motivado la lucha en este movimiento por cambiar las cosas. Y he seguido firme en la lucha de protestar, de denunciar y de expresar aquello que no concuerda, que no es congruente, por lo cual hemos luchado. El presidente dijo que no quería partido de Estado. Hizo una carta expedita y expresa ante la opinión pública y a los funcionarios que los hizo firmar de que no iban a participar ni a meter injerencia desde sus cargos públicos en el gabinete federal en el partido político. Cambiaron los estatutos y ahí se metieron todos. Ahí estaban votando todos, diputados, senadores, etcétera, y además metieron a su gente. Yo no he metido a nadie, ni he pagado con recursos públicos, ni he promovido ni chantajeado a nadie, ni montado en cargos públicos he estado pintando bardas ni pagando espectaculares. Lo he hecho, fíjate, en la línea de la austeridad republicana que tanto hablan, de la austeridad franciscana. Pero al parecer eso no lo quieren reconocer muchos. Y bueno, ahí están las consecuencias de las decisiones de este conglomerado que viene justamente de quienes han estado en los cargos públicos, beneficiando solamente a su camarilla con estos privilegios. Eric Javier Huerta Sánchez, joven político, es de Cortázar, Guanajuato. En este momento, ¿qué opinión emitirías de esto que está permitiendo el presidente de Morena a nivel nacional? ¿En qué sentido? Y que los eliminan a los que quieren entrar a reforzar a las viejas prácticas en el siguiente sentido. Los jóvenes tienen que ser la nueva generación de políticos, pero los políticos viejos no les permiten. Y él, pues al momento de no hacer nada, pues también les coarta el derecho a ustedes, los jóvenes, de querer ser alguien prometedor en Morena. Pues sí, lamentablemente eso no solamente se ha visto en Morena, sino es algo que con lo cual me he enfrentado hasta en mi carrera periodística. Sí. O sea, los hombres mayores son los primeros que no pueden aguantar una crítica ni permiten la libertad de expresión, están en contra del ejercicio periodístico, de los comunicadores. Este es el país que tiene más asesinatos, crímenes contra periodistas, y los políticos parece que viven en Disneylandia, parece que viven en el país de las maravillas y que gobiernan la justicia con la mayor probidad, y eso es una total mentira. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Es lamentable que quienes dicen apoyar a los jóvenes están actuando totalmente con contradicciones. Nos ponen todas las trabas y los obstáculos para podernos desarrollar y para poder cumplir además con este principio del relevo generacional. Los problemas están aquí, la clase política ha estado acá. Yo me preparé, tengo una carrera con meritocracia, fui educado en la meritocracia, y antes de presentar un nombre a la sociedad en el ámbito de la arena política, yo ya había construido un nombre. Yo ya había cumplido con mis deberes académicos y profesionales, hasta que logré justamente trascender en el ámbito académico, en el profesional, cumpliendo a cabalidad con mi familia, con mi sociedad, con mi comunidad, con mis alma mater en todos los ámbitos académicos y por supuesto profesionales. Presenté yo mi propuesta como persona ante la opinión pública para representar sus intereses, los intereses de todos aquí en el estado de Guanajuato. Pero me he topado con múltiples obstáculos, con la peor mezquindad, con la peor vileza, y ha sido decepcionante ver lo que ocurre en la vida pública y política de México. De verdad que desde el periodismo se ven las cosas muy mal, pero ya que entras en la arena política, comprendes por qué nuestro país está en las condiciones en las que está. Una falta de educación de la población, de los individuos, de los profesionales, sobre todo de la clase política. Yo por eso incursioné en el programa y en el proyecto del Tecnológico de Monterrey para desarrollar a servidores públicos con profesionalismo,
porque había un gran déficit de capacidad y de probidad en el ámbito del servicio público, y entonces justamente yo me metí en ese programa y hemos estudiado todo, o sea, desde programas de políticas antidrogas, y yo he seguido participando desde la iniciativa privada. Nunca he necesitado del ámbito del gobierno para participar en mi sociedad. He dado ejemplo porque además mi tesis de administración pública y política pública fue justamente centrada en la participación ciudadana. Un ejemplar se lo entregué en sus manos, dedicado al presidente López Obrador cuando fue candidato en el 2012. En sus manos le entregué con dedicatoria esta tesis de participación ciudadana, y con el ejemplo he marcado justamente mis principios y mis convicciones. Interesante es, pues no lo leyó. Es la conclusión de que no lo leyó nomás. Posiblemente estoy aquí yo imaginándome al presidente de la República, pues vio al joven, recibe y se lo pasa a un ayudante, ya. ¿Qué es lo clásico que pasa? Cuando alguien se atreve a entregar una petición o algo a alguien que tiene el poder, pues se lo pasa a un ayudante, y si el ayudante es inteligente le vuelve a recordar, y si no, duerme el sueño de los justos. Interesante, Eric, preguntarte, también tú has participado ya en tratar de que al interior de Morena venga gente que ha sido regidor, que ha sido candidato, que es gente nueva también, jóvenes y adultos. ¿Cómo te ha ido en esa parte en Cortázar y en el estado de Guanajuato? En la convocatoria de la convocatoria que tú haces. No, pues me he topado con una gran apatía en la sociedad. Hay una cultura, impera una atmósfera de miedo aquí en el estado de Guanajuato. En el municipio de Cortázar la gente no quiere participar en el gobierno, y bueno, es entendible, es comprensible cuando sabes que la gente, cuando se mete a participar en la política, sale asqueada, sale totalmente decepcionada, porque te topas con personajes siniestros. O sea, nunca te hubieras imaginado que hubiesen personajes tan corruptos que viven justamente de la estafa, de la mentira, del engaño, del robo. Hay personas que se dedican a estafar ahí en el ámbito político, y entonces es cuando dices, yo no sé qué hago aquí, debería totalmente retirarme. Pero pienso pues que si queremos dignidad tenemos que seguir luchando. Yo he vivido una vida íntegra. Cuando te metes en la arena política quieren a fuerzas manchar a todos y estigmatizar a todos para confundir a la población y que no puedan tener criterio. Eso justamente, el nivel de criterio, la capacidad de criterio, es lo que hoy tiene con miedo a múltiples consejeros, sí, que solamente así actúan conforme a sus mayores temores y en consecuencia deciden apoyar a quien creen que les va a dar el día de mañana un cargo público. Preguntarte, acaba de fallecer hace unos días el tío precisamente de la senadora Antares, me refiero a Nacho Vázquez Torres, un político que intentó ser gobernador históricamente por el PRI, pero nunca lo logró, nunca lo dejaron llegar, nunca le dieron la oportunidad. Y se me viene a la mente, porque tú lo acabas de decir, hoy a los jóvenes, él murió de edad, indudablemente, pero en ese tiempo que intentó ser gobernador, que luchaba por ser candidato, pues ya tenía sus años, pero hoy los jóvenes quieren ser, y de igual manera, tanto a Maduros como a este personaje político que menciono, como a tu persona y a otros, no los dejan avanzar. No, pues desde que me metí a la arena política han sido obstáculos. Me invitaron a participar en el Congreso Federal y ya tenían línea, ya tenían que una corriente encima y que a fuerzas no te quería dejar pasar. Al final competí por el Congreso local. Y luego en el 2021 estuve trabajando los 3 años para lograr consenso, unidad. Me buscó la dirigencia estatal del partido Morena. Me dijeron, estamos interesados en que tú representes al movimiento en Cortázar, Guanajuato, pero nos dice la dirigencia nacional que quien consiga consenso se le va a respetar.
quien consiga consenso entre militantes y simpatizantes se le va a respetar el género de la candidatura y al candidato. Logramos todo, fuimos creo que el único municipio en el estado que logró el consenso. Y a la mera hora nos traicionaron, pusieron a un candidato conveniente para los intereses del PAN para que continuara su candidato del panismo. Y ahí están las consecuencias. Hoy justamente pues, toda la planilla de ese personaje ya se le puso en contra, pero pues son estos actores tremendamente mezquinos que siguen ostentando ser los dueños del partido político y los únicos líderes del movimiento. Eric Javier Huerta, también sabemos que Cortázar tiene 2 representantes de Morena en el ayuntamiento local. ¿Cómo es tu relación con ellos? Con los regidores. Pues mi relación con la regidora Graciela Martínez Morfín es muy buena. Mi relación con la regidora Maricruz Mata también es buena. Con la regidora Erika Patiño no tenemos relación alguna. Se ha opuesto a nuestro propio ejercicio periodístico, nos ha atacado en nuestro propio ejercicio periodístico, no han reconocido tampoco nuestro mérito ni nuestro liderazgo en el movimiento, y entonces pues, no tenemos nada que hacer ahí con esa relación. Ellos son parte de estos obstáculos que nos ponen. La síndico ya se pasó a Morena, ¿eh? Bueno, que yo sepa, no. Que yo sepa, sigue en el PAN. Lo que pasa es que en el PAN ella ha dicho que la han tratado muy mal, sobre todo pues, estos grupos que están en el gobierno. ¿Qué le dirías el día de hoy a la nueva dirigencia? Bueno, ya tiene algunos meses que está liderando aquí el estado de Guanajuato. Es una mujer ella, no recuerdo su nombre, honor a la verdad, porque no nos conocemos, no hemos tenido el trato. Hemos querido acercarnos, pero no han permitido. Adriana, ¿cómo se llama Adriana? Si no recuerdo. ¿Adriana Guzmán? Sí, ¿verdad? Es la presidenta de Morena aquí en Guanajuato. Sí. La relación con la juventud que trata de impulsar a Morena, ¿cómo ha sido? Mira, lo que pasa es que a mí me dijeron, ¿sabes qué, Eric? Qué bueno que apoyes al movimiento, qué bueno que hayas logrado apoyar y ayudar al presidente a que llegara justamente a la presidencia de la República, qué bueno que ayudaste a Andrés Manuel a que llegara con estos votos a la presidencia, pero no hay lugar para ti ni en la administración pública, ni en el gobierno, ni en el partido. Entonces dije, bueno, yo sigo mi carrera como periodista y bueno, estamos documentando el ejercicio del gobierno. Y además, como promotores y como fundadores de este movimiento, como personajes que apoyaron y respaldaron este movimiento, tenemos doble responsabilidad de exigirle a las autoridades a que cumplan con lo prometido, a que cumplan sus compromisos del movimiento, porque no es posible que digan una cosa y acaben haciendo otra cosa, no es posible que siga la doble moral, la hipocresía. Entonces nosotros como periodistas tenemos que representar los intereses de la ciudadanía y tenemos que expresar lo que piensa la ciudadanía y exigirle cuentas. Las autoridades están para rendir cuentas, no porque pertenecimos o porque apoyamos un movimiento por la democracia, quiere decir que les firmamos un cheque en blanco y entonces que vamos a solapar todas sus acciones en el gobierno. Oye, preguntarte, por ejemplo, Salamanca es una presidencia de Morena, es un bastión de uno de los que mencionaste que fue calificado para que pudiera ser el defensor con capa y espada de la Cuarta Transformación. Pero pierden a Cámbaro, que era un bastión de Morena sumamente más amplio que Cámbaro, y así podemos ir dando ejemplos. ¿Qué es lo que pasó en Morena? ¿Qué es lo que pasa en Morena? ¿Habrá unidad? Pues eso está en juego, es algo que el propio Mario Delgado ya ha dicho, que en Guanajuato tenemos un serio problema porque no hay consenso, porque no hay unidad. Bueno, pues hasta el día de hoy no han conformado un cuadro político, no han respetado nuestro movimiento en el municipio ni en el estado. Entonces, no sé de qué se trata.
Incluso como comunicadores, yo he sido uno de los principales voceros del movimiento todo este sexenio. Sí. Y no nos han respetado, no nos han incluido. De hecho, es parte porque tú criticas, expresas en lo que no estás de acuerdo y además con evidencias de las tropelías y de las inconsistencias e incongruencias que están ocurriendo en el ámbito del ejercicio político y público de los servidores y de los funcionarios, y ellos lo toman como una agresión. Entonces no te quieren dejar participar, a ese no le hablen, y te lanzan campañas de indiferencia, te lanzan campañas de desprestigio cuando tú estás diciendo la verdad, y ellos lo que quieren es que nadie vea, nadie oiga y todos hagan omisión de sus errores y de sus equivocaciones. Y por eso no nos han llamado, por eso nos han marginado del movimiento. Y yo incluso he exhortado, he presentado cartas a la dirigencia estatal por la unidad, por el consenso, y ellos sí, como Salinas de Gortari, ni nos vean ni nos oyen. Y ¿por qué prácticas pues tan lamentables priistas que en ese momento se practicaban por el personaje que estás tú mencionando, que era el dedazo? Y aquí, aunque es palomazo, pues simplemente los están alejando de participar activamente y que se conviertan activos de otro proyecto político. Así es, porque ya pues esta historia de tantas fracturas y de tan malos tratos, pues sí nos han orillado a que tomemos la decisión de irnos a otra corriente política. Y están dando la apertura a que nuestro proyecto sea incluido en un lugar, en un espacio, en un partido donde sí les interese justamente este proyecto político. Fíjate que interesante lo acabas de decir, y lo acaba de decir Dante Delgado el día de ayer, que se abría un WhatsApp para conocer activamente lo que los mexicanos piensan en sus estados de la República y municipios. Yo considero, y sin ser profeta, que Movimiento Ciudadano te está tratando de imitar. Pues digo, porque no nos habíamos visto, es una presunción que tengo yo, sí. Porque es el único partido político que no se ha entregado ni a Morena ni al Partido Acción Nacional. Bueno, en el 18 compitieron en contra de nosotros, sí. Y Morena acabó premiando a esos. Y yo fui de los primeros que protestó en decir, nos están traicionando. Si ustedes que dicen no mentir, no robar y no traicionar, este cuate se está robando nuestros espacios y está traicionando a su militancia y está traicionando a nuestra militancia. Y desde esos momentos me quisieron callar. Quisieron que guardara silencio, que no protestara, pero yo me he rebelado justamente ante eso, porque pienso que tenemos que hacer valer nuestros derechos ciudadanos y como periodistas. Además, los periodistas son los que hemos logrado los mayores avances en términos democráticos en la historia de México. Claro. O sea, por eso se gestó la Revolución Mexicana. Y hoy no muchos lo comprenden. No quieren reconocer esos méritos del periodismo en la historia de México, como justamente fue en la Revolución Mexicana se marcó que hubiera trienios, periodos de trienios. ¿Por qué? Para que participen todos, para que en los pueblos haya consenso, haya unidad y haya un sentido de comunidad para que participen todos. Pero lo que pasa es que hay un tipo que hace una camarilla y se enquistan de por vida como dictadores ahí. Y hoy lo seguimos viendo en nuestros municipios. Como ya personajes que han gobernado 2 trienios en varias ocasiones quieren seguir ahí y meten a los hijos, a las esposas, a las amantes y quieren seguir viviendo del erario público. No conocen otro modo de vida. Yo he presentado desde muy joven que yo tengo oportunidades para vivir, pero hago valer mis derechos de ciudadano. Hoy que más se requieren ciudadanos, hago valer mis derechos de ciudadano y por eso participo en la arena política y por eso protesto y por eso me muevo activamente en pro y en beneficio de hacer progresar nuestra democracia y de desarrollar con bienestar a nuestras comunidades. Eric Javier Huerta Sánchez, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Guanajuato. Si hoy tuvieras la oportunidad
Si en este momento estuviera Andrés Manuel López Obrador contigo tomando un café, tomando una agüita de Jamaica, ¿cómo le llaman? Chulipines, ¿o cuál es que no te come? ¿Qué le Tamales de chipilín. ¿Qué le dirías en este momento de lo que has vivido, de lo que te han opuesto, de todo lo que te ha pasado en Morena y de todo lo que no has podido desarrollar en beneficio de la Cuarta Transformación y en beneficio de Guanajuato y la República Mexicana? Adelante. Pues yo le comentaría qué es lo que está pasando. Yo le externaría mis inquietudes, mis cuestionamientos de por qué apoyamos y respaldamos un movimiento que de pronto tiene estas contradicciones, estas incongruencias. ¿Qué es lo que pasa? Fuimos educados en la meritocracia y él mismo en carne propia vivió las injusticias. Por eso externó, no nos podemos seguir comportando como el PRI, como el PAN y como el PRD, de lo que tanto nos quejamos. De que de pronto los chuchos se apoderaban del partido y decían, este sí, y tú ya no. Y entonces de pronto orillan a que se vayan. Y hoy en Morena, eso es lo que quieren. Váyanse, si no les parece, lárguense. Y yo por eso me registré, porque dije, el partido político no le puede pertenecer a una camarilla, a un consorcio, a personajes que se están valiendo de su compadrazgo con el poder, de su influyentismo, de su nepotismo, y entonces desde sus cargos públicos toman injerencia sobre el partido político y entonces ostentan que ellos son los únicos dueños y las únicas opciones para la sociedad civil para que puedan tener representantes en el gobierno. Por eso estamos poniendo nuestro nombre ahí y hay un lugar. ¿Y saben qué? No encontramos ningún impedimento, acreditamos todos los requerimientos, todo lo que nos pidió esta solicitud, lo acreditamos y por eso nuestro nombre apareció ahí. Finalmente quien decidió esos 4 nombres fueron quienes los pusieron. Están en agradecimiento a quienes los pusieron. Están cumpliendo su responsabilidad de orden de quien les está mandando que actúen como están actuando. Porque tienen miedo de hacer valer libremente su derecho y su criterio de qué es lo mejor que le conviene al movimiento aquí en Morena, en el estado de Guanajuato. Porque yo le he dicho que no se fijan lo que está pasando en el mundo. El mundo quiere a la juventud preparada, profesional, competitiva, capaz. Como sucedió en El Salvador con Bukele, nadie le daba ni un peso y hoy está haciendo diferencia en el mundo. Igual con Boric, 30 años, fíjate, ni siquiera tenía la edad para gobernar Guanajuato, porque aquí te piden que tengan más de 30 años. Y estaban marcando diferencia. Aquí en Guanajuato eso es lo que quiere. Aparte, quien va a decidir es el bono demográfico, es la juventud. En el estado de Guanajuato quieren juventudes, pero ellos están obstinados en reconocer simplemente esas opciones. Nosotros y yo me siento muy confiado, muy convencido de que le puedo ganar el debate no solamente internamente a los demás adversarios en Morena, sino al partido político que está en el poder. Una palabra clave acabas de decir: adversarios, no enemigos. Así es. Ellos nos ven como enemigos. Y pasó algo ayer por la noche, y lo tomo de Pedro Ortega, quien es diputado federal. Dice: en calidad de consejero estatal de Morena, acudí a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal, donde votamos de manera democrática por quienes irán a la encuesta para elegir la coordinación de la defensa de la Cuarta T en nuestro estado, es decir, en Guanajuato. Los resultados fueron: género hombre, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, con 85 personas que votaron por él; Ernesto Prieto Ortega, 57, y nulos 3. Es decir, así como lo presentan, que los demás personajes ni un voto obtuvieron. En el género mujer, Alma Alcaraz Hernández, 62 votos, arriba de Antares Vázquez Alatorre, que obtuvo 60, María Bárbara Botello Santibáñez, 16, Magali Liliana Segoviano Alonso, 2, nulos 5. Aquí sí mencionan a 2 personas más en mujeres, y en hombres no. Es decir, tú pregunta, por si lo sabes o tienes la respuesta, ¿tú no recibiste aunque fueron votos? Pues ahí están marcando que todo se centró en Ricardo y en Ernesto Prieto Ortega. Porque habían dicho que se habían registrado 21 personas en el estado de Guanajuato. Así es. Entonces la caballería pesada y el endamiaje que controla a los consejeros.
está entre, pues así como lo veo, pues el candidato va a ser Ricardo. Si hay competencia entre Ricardo y Bueno, Alma. esa es la propuesta de los consejeros. Ajá. Falta que definan el género. Mira, ya nos vas dando luz. ¿Cuándo se definiría? Si toca mujer, ya los barrean a ellos. Ya, si toca mujer sería Alma. Van a medir quién está mejor posicionada. Pues tuvo Alma 62 contra 60. Y si es mujer, pues ya. Pues sí, fíjate, pero de los consejeros, ¿no? Sí. Obviamente que hay una línea ahí muy marcada. Sí. O sea, no nos quieran ver la cara. Porque yo incluso también me registré para convertirme en consejero. Sí. Y igual nos metieron la cargada para que esto sucediera hoy. Entonces yo en un momento dado dije, mira, creo que es inútil participar. O sea, está muy corrupto el asunto, hay muy malas mañas y hay prácticas infantiles como estas de querer ser el más popular. Yo pienso que México no necesita hoy en ningún lado estas cuestiones de popularidad, porque ¿qué es lo popular? O sea, los narcocorridos, estos personajes que están ganando millones por hacer apologías al crimen. ¿Qué es lo popular? O sea, popular cualquier criminal. Claro. O sea, lo que necesitamos es probidad, de honestidad, de honradez, de ser un hombre cabal. Y yo me he comportado justamente con todos los principios que presumen y que enaltecen en la Cuarta Transformación. Y que la lucha de la Cuarta Transformación además justamente se centra en eso, en generar democracia, no en generar imposiciones, y mucho menos dejarle la política nada más a los burócratas. Estoy marcando la diferencia porque me he comportado de forma íntegra, como yo creo, apegado y fiel a mis convicciones y mis principios, y a los propios principios que ha marcado el movimiento del presidente y toda esta generación que busca democracia. Interesante e importante, amigos internautas de Noticias de Región Oficial y Política y Mercadotecnia de Guanajuato. Conocer actitudes, conocer en primer plano a los personajes que quieren ser historia, pero una historia de reforma, de reformar el pensamiento, de reformar la política y el actuar. Y eso es Eric Javier Huerta Sánchez, quien se ha dedicado en esto, en el periodismo, empresario y además politólogo también. Ahora bien, pregunta final. ¿Vas a continuar en Morena? Eso va a depender de la definición del coordinador y de la acción del coordinador. El coordinador finalmente va a dar muestra de cuál es su estrategia para generar consenso, para generar unidad, y entonces veremos cuál es la petición del movimiento para que nosotros participemos en algún ámbito, si es como parlamentarios o en el ejecutivo. Porque también hay que recordar que de una u otra manera ya has sido candidato, la gente ha votado por ti, te conoce, y en un momento dado también has levantado la expectativa de cambio. Por eso era la pregunta anterior. Y pues dirígete a los jóvenes. Pues tenemos que seguir dando la batalla, justamente porque vamos a perder si perdemos el entusiasmo, vamos a perder si perdemos la esperanza. Nosotros tenemos que seguir confiando en que la integridad y que los valores pueden seguir abriendo brecha en nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad necesita eso: integridad, valores, honestidad, honradez, justicia, necesita congruencia, necesita capacidad de dar un mensaje en el ámbito de la comunicación que enaltezca y que promueva el desarrollo de los individuos en el ámbito de la evolución, no de la involución. Porque ha sido lamentable tener políticos que no saben qué decir, que no saben qué comunicar y quieren nada más acceder al poder por el poder. Y entonces su servicio se ve muy disminuido frente a los grandes problemas que le aqueja al mundo hoy en día. Y hoy tenemos que pensar de manera global, porque estamos interconectados. No podemos pensar de forma aislada.
Los problemas de la violencia han contagiado a todo el continente y a todo Occidente. Tenemos que reparar en promover una educación que nos mueva en dirección a la armonía y a la paz, a experimentar la paz. Hoy yo estoy muy claro de que la sociedad requiere orientación sana y mensajes de aliento espiritual. No podemos nada más estar afianzándonos en un asunto de estar pavimentando calles sin tener sentido y significado de la vida, de por qué existimos, para qué existimos, por qué estamos aquí y por qué hacemos lo que hacemos, por qué construimos familias, por qué nos queremos convertir en padres o en madres. Tenemos que darle un sentido y un significado espiritual a nuestra vida, y en eso yo voy a centrar mis esfuerzos de comunicación y también en todo ámbito de comunicación. Interesante, ojalá y la juventud piense, acepte este pensamiento para que de una o de otra manera también se sume a este proyecto de Eric o de otro proyecto joven, pero que también actúe, porque el que se queda estático no pasa del balcón. Amigo, agradecerte mucho la amabilidad el día de hoy estar aquí en Noticias Bajío Oficial y Política y Mercadotecnia en Guanajuato, y sobre todo que has mostrado tu valentía, tu honestidad dentro, al interior de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, donde la Regeneración Nacional pues está impidiendo, los lastres políticos impiden a la juventud ser parte de la historia, y pues te deseo éxito. Al contrario, José, el agradecido soy yo. Te agradezco mucho que nos haya permitido participar aquí en este espacio, resolviendo todas las inquietudes y dudas que tú puedes documentar y recopilar de las inquietudes de la ciudadanía y de la gente que hoy justamente está viendo estas dinámicas, y que muchos se expresan con tremenda desesperanza, con tremenda ironía, con tremendo cinismo del ámbito político, pero pues solamente participando y haciendo valer nuestros derechos vamos a continuar. Y tenemos que estar siempre advertidos de qué es lo que están haciendo los funcionarios y el gobierno, para que sea en beneficio de nuestro desarrollo, de nuestras familias, y que nuestras comunidades estén en la ruta de la evolución y del progreso, no de la involución. No podemos permitir justamente que tengamos representantes de menor calado. Lamentablemente de pronto pues los gobernantes son reflejo de su pueblo, y entonces de pronto hay una complicidad ahí también lamentable de cómo el pueblo solapa prácticas corruptas, y por eso llegan estos personajes mezquinos civiles al ámbito de la representación pública. Por eso tenemos que alzar la voz, y por eso tenemos que seguir abriendo brecha del periodismo, porque hoy ha sido lamentable lo que han hecho con los periodistas. Han querido por todos lados desaparecer el oficio y el ejercicio. Eric Javier Huerta Sánchez, gracias. A ti, José. Amigos, compartan para que más sociedad conozca este pensamiento joven político, y sobre todo, si lo ven, salúdenlo. ¿Por qué? Porque ante todo, cuando nace una nueva amistad, nace una nueva relación, tienen ustedes la oportunidad de platicar algo que les esté pasando en su comunidad, en su calle o colonia, y posiblemente un nuevo consejo de no de los de siempre pudiera ayudarles a salir adelante. Gracias, Javier. Hasta la próxima.